Está usted viendo Claro y Oscuro, un programa de análisis y reflexión con el que se pretende coadyuvar en el despertar de conciencias en un mundo enrarecido, en donde la violencia, en donde las amenazas de guerra, en donde los secuestros, la corrupción, está a la vuelta de la esquina en casi todas las ciudades del mundo. Hablamos de un desorden social, a causa precisamente de la descomposición política y religiosa que se está dando en nuestros días. Es aquí en donde el programa Claro y Oscuro pretende compartir con usted, estimado radio escucha y televidente, temas que son de actualidad, en donde queremos poner en la balanza en qué podemos coadyuvar a través de una opinión de expertos en la materia religiosa. Para ello, tengo invitados especiales en este programa. Pero quiero compartir con todos aquellos que nos sintonizan en la 1030 en Washington, Maryland y Virginia, y en la 1590 en Delaware y Pensilvania. Programa que también es transmitido desde aquellos lugares de Nueva Jersey, abarcando todo lo que viene siendo Nueva York y áreas circunvecinas. Para todos ustedes, estimados radioescuchas, un afectuoso saludo deseando que Dios bendiga sus hogares y les permita también sintonicen nuestras estaciones para participar de estos importantes temas. Tengo como invitado aquí a Abraham. Bienvenido, hermano Abraham. Gracias. Un pastor, ex pastor pentecostés, que por cerca de 60 años ministró en la ciudad de San Diego y que fue realmente un impulsor de la evangelización desde su perspectiva, dándole a San Diego en este caso y aquella área de California muchos ministerios que de alguna forma desde esa perspectiva pretendían coadyuvar en ese despertar de conciencias. Pero pues un día por ahí le llegó el conocimiento de la doctrina de la revelación y Dios permitió su conversión a esta interesante institución, la luz del mundo. Bienvenido Abraham. Muchas gracias. Hoy tocaremos un tema muy importante sobre los orígenes que causan esa descomposición social. Tenemos también en este caso a Ezequiel. Bienvenido Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenido, gracias. Un placer que participes también con nosotros. Excelente. Sí. Por otro lado, Javier Hernández, otro expastor pentecostés también, que juntamente con Abraham se han unido para esta causa de despertar de conciencias desde la perspectiva de la doctrina de la luz del mundo. Bienvenido, Javier, ¿cómo estamos? Gracias, mi hermano Rubén. Muy agradecido de estar aquí con usted de nuevo. Es un placer contar con ustedes. Y está también con nosotros, un colaborador de muchos años, un hombre, muy preparado en las escrituras, ¿verdad? Efraín Ibarra, ingeniero, bienvenido. Pues estamos aquí de nueva cuenta, Rubén, y un saludo a todos los radioescuchas y estamos a la disposición de todos. Un agradecimiento a nuestros técnicos que hacen posible que esta señal llegue a ustedes de una manera fidedigna. Por un lado, pues tenemos a este equipo de primera división, ¿verdad?, acompañándonos en esta programación. Un agradecimiento a todos ellos. Hoy tenemos un tema preparado muy interesante, Efraín. Así es. Yo creo que dentro de el reflexionar e investigar los orígenes de esa descomposición social, considero que podemos hacer algunos señalamientos importantes
sin tener que arrojar una piedra al tejado ajeno, Efraín, porque respetamos todas las corrientes ideológicas, respetamos los credos, respetamos los puntos de vista, respetamos doctrinas, respetamos realmente al ser humano, porque a final de cuentas, hablando de la congregación, Efraín es el menos responsable de los grandes prejuicios que se dan hacia la feligresía por no tener un control estrictamente espiritual o por no hablar una palabra de verdad que pueda ayudar en la recomposición social y sobre todo en la vida del individuo. Si no hay una palabra de verdad, una palabra genuina, automáticamente caemos en desórdenes y eso yo creo, Efraín, es lo que origina parte de este problema social. Vamos a tocar el tema del matrimonio para todos nuestros radioescuchas. Vamos a hablar sobre el tema de los matrimonios. En el orden ministerial existen reglas que son incuestionables para quienes desean el obispado y trabajo ministerial. Bienvenido. Adelante, Efraín. Sí, Rubén, es un tema, ¿verdad?, muy importante, porque de alguna forma la gente, el pueblo, pues está siempre al pendiente, máxime confiando en sus dirigentes. Sí. Fue anunciado de alguna forma en una carta que enviaba el apóstol Pablo a Timoteo. Le hablaba en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y le añade, la palabra también es que le recuerda añadiéndole algo muy importante, y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sí. Son tiempos de grande peligro, porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Y así comienza a señalarlo. Algo que de alguna forma pues se habría de manifestar, de dar a conocer, y que las gentes pues sufrirían de alguna forma. ¿Por qué? Porque fueron implantando reglas, fueron implantando mandamientos, fueron implantando disciplinas que Dios no ordenó, sí, como el prohibir casarse. Entonces, es importante, es incuestionable nuestro tema en relación a lo que Dios establece. Las preguntas que pudieran llegar, las cosas que pudieran cuestionarnos a nosotros, pues nos darían más oportunidad de hablarle a las gentes, ¿verdad? Entonces, dijo el apóstol Pablo, esos tiempos se le dicen que son peligrosos. Sí. Tanto que algunos, dice, prohibirán casarse. Sí. Bueno, entonces debemos de comprender entonces, Rubén, que el matrimonio es una institución, sí, por Dios, para que el hombre tenga de alguna forma, como dice, haréle una ayuda idónea. Uh-huh. La ayuda idónea es la compañera, por eso dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Haréle una compañera idónea. Entonces, ya el que venga, excepto teniendo el don de continencia, sí, porque el que no tiene el don de continencia, dice, mejor es que se case. Así y es. No que se esté quemando. Uh-huh. Entonces, es muy clara la enseñanza. Y ya cuando se pone o se establecen otras cosas, van desviándose de lo que es la verdad. Sí. Y hay que acarrear o recibir o cargar con las consecuencias. Definitivo. Las consecuencias son muy graves. Dijo, tiempos peligrosos. Sí. Así es. Pastor Abraham, en el orden célibe existen reglas, desde luego, que son, ya sea por vocación o por un don
para guardarse libre de pasiones carnales. Sabemos que por naturaleza el hombre está sujeto a todo este tipo, vamos a decir, de inclinaciones. Cuando el hombre se bautiza, dice que hay perdón de pecados, pero no se quitan, dice, pues esas debilidades que se traen por naturaleza en el cuerpo. Quiero decir que habrá siempre, digamos, deseo sexual, habrá siempre inclinación hacia un género, vamos a llamar en este caso, el hombre por la mujer por el hombre. Hay una naturaleza, digamos, propia de nuestro cuerpo que nos demanda, de alguna manera, pues tener, digamos, un momento de ¿cómo podríamos llamarle para que de descanso, de placer puede ser, pero que en el aspecto religioso es muy importante definir si hay un don de Dios, si hay, por decir, digamos, una virtud que ayude a ser célibe, digamos, a la persona, por naturaleza, no por obligación. Quiero decir que hay esperanzas o hay, digamos, condiciones para poder en un momento dado permanecerse, digamos, apartado de cualquier intención, de cualquier deseo carnal. Pero cuando aquello, por decir así, es impuesto por el hombre, esto jamás va a funcionar, porque la naturaleza humana nos arrastra de alguna manera a tener ciertas inclinaciones y ciertos deseos que son naturales. Perdóname, antes de que pudiera, Sí. quisiera añadir más un texto. Adelante, ¿cómo que no? quería acordarme cuando me diste la oportunidad. Sí, de leer, adelante. en donde hablaba de esos tiempos peligrosos, pero dice muy claro en la primera de Timoteo 4, versículo 3. Sí, dice, adelante. prohibirán casarse. Así es. Es de lo que señalas que impondrían. Y porque una cosa es imponer y otra cosa es hacerlo por algún don, una gracia, como es el tener el don de continencia. Definitivo, sí, no. Lo que es el don es algo que proviene de Dios. Bueno, en esto ya podremos tocar el punto, Ezequiel, sobre lo que es el caso del apóstol Pablo, en donde se marca una diferencia, se marca, por decir así, una situación de naturaleza propia porque venía como un don de Dios a la persona, en este caso al apóstol Pablo, Sí. quien tenía la capacidad por el don de guardarse de todo este tipo, vamos a decir, de necesidades, de urgencias y de inclinaciones naturales. Pastor, desde su punto de vista, es necesario que en la iglesia, y me gustaría desde luego pues tomar el ejemplo de lo que era su institución antes de conocer la luz del mundo, ¿cuál era su posición en el aspecto, vamos a decir, del matrimonio de un ministro? Porque vamos a hablar de lo que viene siendo un ministro, ya no tanto el filigrés, sino el ministro. En el orden del matrimonio, dentro de la feligresía, sabemos que existe una regla en donde se deben mutuo respeto tanto el hombre para la mujer como la mujer por el hombre. Entonces, dentro de esa regla, se supone que si el que la quebranta al no ser fiel o andar, digamos, en algunas otras situaciones, pues realmente ya pasa a ser, digamos, señalado como, puede ser un adúltero, un hombre que ha faltado, pero en el ministerio, pastor, que yo creo que viene siendo el ejemplo de los filigreses, porque un ministro debe ser ejemplo de los filigreses, ¿cuál era su posición para usted? Para mí, en el ministerio, he visto que el matrimonio Sí. es muy importante en los propósitos eternos de Dios. Sí. En el matrimonio, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os libertarás. Y Jesucristo o Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra como hombre, porque fue Dios y hombre,
tuvo tentación. Sí. Dice la palabra, por cuanto él sufrió siendo tentado, es poderoso para socorrernos Sí. a los que somos tentados. Definitivo, sí. Y juntamente con la tentación da la salida. Sí. Jesús mismo en la palabra habla de maridos, amar a vuestras mujeres, hablando del matrimonio. Y esa palabra amar, no la mujer, sino el varón, amar a su esposa, quiere decir tener control. Porque en el matrimonio, pues en mi tiempo en el pasado, he visto muchos matrimonios destruidos por causa de no tener la atención, quizás por muchas cosas. Y no es bueno que haya estos problemas con un pastor, con un ministro, que haya separación, divorcio, quizás porque sí lo ha habido. Pero si el hombre toma su lugar como cabeza del matrimonio, se prohíbe estos problemas que no podemos negar que no son verdad. No son. Sí, porque uno pues tiene esta carencia de sufrir, como dijo Jesucristo, tentación. En el principio, pues Dios dio la ayuda idónea a Caín, a Adán, así la ayuda idónea. Y quizás por descuido pasó algo. Pasó algo y pues el enemigo tomó lugar, ¿verdad? Y hubo problema. Así fue. Sí, y igualmente ahora, si uno desatiende lo que Dios ha unido, porque dice lo que Dios ha unido, ningún hombre no lo desune. No lo separe. El pensamiento, desde luego, la opinión de un expastor pentecostés, hoy convertido a la Iglesia Luz del Mundo. Ezequiel, danos un señalamiento, una referencia precisa sobre el caso de Pablo. El apóstol Pablo daba testimonio y se gloriaba de tener un don, una gracia, que le ayudaba a tener dominio sobre su propio cuerpo y sujetar cualquier inclinación o pasión que hubiese, digamos, en ese proceso natural del cuerpo. Háblanos con precisión acerca de ello. Sí, Efraín, hermano Aguilera, el apóstol Pablo, como apóstol, Dios, desde antes de los tiempos de los siglos, antes que te formase, dice en el libro, antes que te formase en el vientre te conocí. Sí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. En el apóstol Pablo hay una situación en la que Dios, desde antes que naciese, ya Dios lo había predestinado para esto. No fue casualidad, no, sino en el plan de Dios, Dios le otorgó ese don para guardarse, para conservarse. Y no es que él no aprobara el matrimonio, no, porque eso mismo encarga a Timoteo, fiel servidor, le encarga y le dice lo que leía a nuestro hermano Efraín. Aquel que desea obispado, buena obra, pero es necesario, es una necesidad. Aquellos que ejercen ese obispado deberían de cumplir con esa regla. Sí. Y el mismo apóstol Pablo le decía, sí, esto enseña ahí mismo en el 4, versículo, la primera de Timoteo 4, versículo 6, sí, esto enseña a los hermanos, es decir,
lo hacía con una autoridad. Da esta enseñanza con toda seguridad. Serás buen ministro de Jesucristo. Si tú enseñas esto, si tú pones por obra lo que yo te estoy diciendo, serás un buen ministro de Jesucristo. Si hubiera alguna enseñanza contraria a lo que él estaba estableciendo, por consecuencia era un mal ministro. Definitivo. En esto, hermano Javier, me gustaría resaltáramos un poquito lo que viene siendo ya no el comportamiento de los hombres de Dios en su tiempo, porque Pablo fue un ejemplo especial, un hombre que supo guardarse, que supo cumplir, un hombre que tenía ese don para controlarse. Pero cuando se sale de esa regla, hermano Javier, creo que el porcentaje de peligro y de algún descontrol, alguna inclinación que vaya más allá de un comportamiento sano, normal, limpio, el hombre pueda cometer, digamos, esos ilícitos, esos errores. Desde su punto de vista, también como expastor pentecostés que fue, ¿cuál es su opinión? Bueno, hermano Rubén, yo creo que el Señor instituyó el matrimonio, ¿verdad? Desde los principios con un propósito claro, y es que el matrimonio fuera la base de la sociedad, la base en la que se iba a formar de alguna manera esta humanidad con principios que él mismo les había dado a Adán y a Eva. Uh-huh. Estamos en tiempos difíciles donde la cuestión del matrimonio se ha tomado mucho a la ligera y se ha caído mucho en tomar las cosas muy ligeramente. Uh-huh. Pero la palabra es clara, ¿verdad? Sí. La palabra dice que el mandamiento de Dios es que el hombre, ¿verdad?, se unirá a la mujer y serán una sola carne. Así es. Ahora, esto conlleva a que este prototipo que Dios había puesto desde el principio es lo que ahora es la iglesia en lo espiritual, ¿verdad? Sí. Cuando nos unimos con Cristo. Entonces tiene que haber una congruencia en la vida natural con la vida espiritual. Sí. Entonces tenemos la responsabilidad nosotros de mantener esa pureza dentro del matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Que Dios ha establecido. Entonces, sí. Hoy estamos yo creo que todavía a tiempo, ¿verdad? De enderezar y de llevar a la verdad a las personas que quisieran verdaderamente conocer el fundamento de lo que es el matrimonio y qué tan importante es, ¿verdad? Fíjese que me gustaría, porque vamos a pasar a un punto muy, muy interesante. El celibato impuesto, entonces, concluimos en esta primer parte. El celibato impuesto, podríamos llamarle como una castración que se hace, por decir, al hombre, en donde se pretende a través de ello evitar problemas que fueron ya inevitables y que han arrastrado, por decir, digamos, a la descomposición por no normarse dentro de lo que nos decía el hermano Efraín, Ezequiel, en cuanto al matrimonio, que para que el ministro fuera calificado marido de una sola mujer, que tuviera hijos, criados en disciplina y todo esto. Bueno, al salirse de esa norma, se ha llegado a una situación de descomposición total. Pudiéramos decir que los resultados de la pedofilia, que es uno de los problemas que se están viviendo, los extravíos sexuales, como es el matrimonio, digamos, de géneros, son frutos, según Romanos, digamos, de el abandono de Dios y el no tenerlo en su noticia. Vamos a ir a un corte y vamos a desglosar esto porque se me hace interesante. ¿Cómo puede un ministro, una persona que aspire al matrimonio, llegar a un grado de descomposición en donde la actuación es aberrante y es despreciable? Por cuanto, digamos, debiendo ser maestros, son inmorales, son perversos
y no aptos para un ministerio, digamos, del Señor. Vamos a un corte y retornamos. Claro y Oscuro trastocará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro es un programa producido para Berea Internacional. Gracias a Dios que me da la vida. Gracias a Dios que me da la paz. Su mano fuerte siempre me sostiene y su grande amor siempre me dará. Contigo estoy tan feliz, oh Señor, mi Jesús, que me has dado la vida, me has dado amor, me has dado paz. Contigo estoy tan feliz, oh apóstol del Señor, a ti te doy mis fuerzas para el servicio del Señor. Claro y Oscuro. En este innovador programa, nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe, un Señor y un bautismo. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Estamos de regreso, estimados radio escuchas. Está usted viendo Claro y Oscuro. Pareciera ser que este tipo de programas de análisis y reflexión pueden ser un tanto, crudos, un tanto fuertes en algunas circunstancias. Pero dentro de nuestro formato hemos encontrado que el servicio de adoración a Dios conlleva a una exposición de efervescencia espiritual, de un gloria a Cristo, digamos, que sea, que retumbe, que pueda llegar, digamos, a nuestros corazones. Pero hay que tomar en cuenta, estimado radioescucha, que es necesario que haya una meditación y una reflexión en lo que viene siendo la exposición de los temas doctrinarios. Que haya realmente una situación de conciencia que nos ayude para entender realmente el porqué de las cosas. Y esto no conlleva exactamente, digamos, a esa efervescencia de gozo espiritual en donde en ocasiones gritamos y alabamos a Dios, que digno es el Señor de todo ello, pero la palabra tiene que venir de alguna manera a normar nuestros actos. Y es por ello que vemos necesario este formato de programas, hermano Abraham, hermano Javier, Efraín y Ezequiel, donde invitemos a la sociedad a pensar. No podemos ir gritando todo el tiempo ese gloria a Dios que digno es, vuelvo a repetirlo y hago énfasis en ello porque es necesaria la reflexión de los temas para conocer el por qué. Llegan estos extravíos muchas de las ocasiones a un punto, vamos a decir, de sexualidad, que corrompe en ocasiones las buenas costumbres. Y en el ministerio, tú decías, Efraín, no hay opciones. Sí, mira, si tú me permites, adelante. Quisiera hacer un comentario antes de hacer esa aclaración, de que no hay opción en el hombre que ejerce un ministerio de la palabra. Sí. Una ocasión,
ahí en Tijuana se dio un programa de radio en donde un connotado locutor hizo una encuesta preguntando quién estaba de acuerdo en el divorcio. Sí. Y recuerdo que iba infinidad de llamadas así de una manera, unos decían una cosa, otros otra, condenaban a la mujer, condenaban al hombre y comenzaban un montón de problemas, los problemas que se suscitan a través de la vida, tantos problemas. Pero al último, para cerrar aquel programa que levantó tanta ámpula, decía el locutor acerca como el Papa había establecido en ese entonces que no estaba de acuerdo en el divorcio. Aclaro, no es que estemos de acuerdo en el divorcio, pero señaló algo muy importante que quiero hacer un énfasis y decía aquel hombre, y yo con todo respeto, yo no soy religioso, pero yo a esa persona que es el Papa, yo le diría que para que pueda opinar sobre el divorcio, si es acertado o no, dijo de esta manera, que primero se case. Lógico. Sí. ¿Cómo va a opinar una persona al respecto? Sí. Un ministro que va a aconsejar a un matrimonio, excepto, por eso dije que no hay opción para un ministro, porque el apóstol Pablo a Timoteo le escribió en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel. Y entendemos claramente qué significa. Palabra fiel, que no puede ser cambiada, que permanece. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sí. Y luego a Tito le dice que tenga hijos creyentes y en sujeción. El apóstol Pablo, porque hay quienes se arropan, se cobijan, en la condición del apóstol Pablo señalan, bueno, que él no era ministro, más que un ministro. Sí. Él era un apóstol de Jesucristo. Y él señalaba muy claro y decía en la primera carta a la iglesia de Corinto, capítulo 7, versículo, dice, desde el versículo 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, o sea, la condición de estar sin pareja. Dice, qué bueno les fuera quedarse como yo. Y veamos enseguida el siguiente versículo, cómo estaba él. Y dice, pero si no tienen don de continencia. Así es, ahí claramente está aclarando. Lo define todo. Lo define, que él tenía el don de continencia. Definitivo, sí. Si no tienen don de continencia, que se casen. Cásese. Así es. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Y lo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, esto es muy importante, mando no yo, sino el Señor. Dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Así es. Y si se separa, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Paso al siguiente punto, muy importante. Hay quienes dicen, no, es que ¿debe de casarse o no debe de casarse? Sí, pero ¿quién? Hablando del que tiene un trabajo ministerial como es el obispo, muy claro está, o los diáconos, deben de ser, no hay opción ahí. Así es. Debe de ser casado. Así es. ¿Por qué? Porque si no tiene cuidado con los suyos, ¿cómo cuidará? Dice, ¿cómo cuidará claro. a la iglesia del Señor? Lo dice muy claro. Sí, claro. Perdóname, termino con este. En Mateo capítulo 8, versículo 14, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Quiere decir que otros apóstoles como Pedro eran casados. Casados definitivamente. Volvemos al punto. No hay opción para quien desea ejercer un ministerio dentro de cualquier institución religiosa. O somos o no somos. Pastor Abraham, ¿cree usted que el problema que se da entre la sociedad
En este tiempo, y hablo especialmente en el caso de los que representan la iglesia, pastores, sacerdotes, guías espirituales, como se le quiera llamar. ¿Creen ustedes que sea un castigo de Dios por lo que dice el apóstol Pablo hablando a los romanos, que por no haber tenido a Dios en su noticia, fueron dejados y empezaron a cometer actos ilícitos? Hombres con hombres, dice, y mujeres con mujeres, por no haber tenido a Dios en su noticia. Es claro, cuando el hombre, por decir así, desconoce o va en contra de lo establecido, en este caso por la doctrina de Cristo, automáticamente está desconociendo a Dios. Cuando da lugar a lo propio, no a lo que viene siendo el designio de Dios, automáticamente está abandonado por Dios. Entonces, la consecuencia de esa acción creo que termina en lo que estamos viviendo en estos momentos tan difíciles. No hace mucho han estado apareciendo noticias dolorosas. Graves. Dolorosas. Que en Filadelfia, que más de 1,000 personas, que por allá en otro de los estados del país, digamos, cientos de niños, de jóvenes, que demandas más, demandas menos. Estamos hablando de una situación anormal, en donde, por haber abandonado a Dios, la esencia de la doctrina que viene a corregir, que viene a normar, como lo expresaba aquí Efraín, considero que es el resultado de ese comportamiento, Abraham. Es de esa manera. ¿Lo ves así? Sí, es muy importante que uno guarde su testimonio como pastor, ministro, obrero de Dios. Los ojos están puestos en uno que lleva es un ministerio, y muchas veces el ministro es causa porque muchos no quieren tener nada que ver con la iglesia. El ministro debe de dar el testimonio de como dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras, matrimonio, ahí está. Sí. Y vean las obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así lo dice claramente. Tener a Cristo en nuestro corazón es a través de la palabra. Y la palabra dice que es viva, eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, que traspasa hasta partir el alma, lo que es la carne y espíritu. Y nosotros no andamos a través de la carne, sino andamos a través del espíritu. Y un matrimonio, lo que Dios ha unido, es un testimonio para los que los están viendo, los que están allá afuera, y porque hay mucha persona que anda buscando un ministerio, un evangelio, y creo que aquí está en el nuevo pacto, en el evangelio eterno que se ministra a través del ministerio Luz del Mundo. He venido a aprender y a ver que es una regla y una guía hacia una perfección a través del matrimonio. Y pues no hay decadencia a través de estas reglas porque se lleva a cabo lo que dice la palabra de Dios, que el marido debe de amar a su mujer como a sí mismo. Y dice que uno a sí mismo se ama y tiene cuidado aún de lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha unido, y no viene a ser un reproche y un rechazo a través de los que están afuera, los que están viendo la vida de uno que lleva tal responsabilidad de ministro. Está usted escuchando la opinión, estimado Radio Escucha, de un ex pastor, vuelvo a repetir, pentecostés, que por muchos años
Pues tiene toda una vasta experiencia en lo que viene siendo este tipo, digamos, de uniones. Incluso no hace mucho nos declarabas, Abraham, que aquella persona que se acercó a saludarte, que tenías 27 años, tú la habías casado, estando allí en San Diego. Como periodista me llamó la atención porque realmente uno que va investigando situaciones anómalas dentro de los ministerios y que va uno exigiendo en la investigación, en el periodismo, pues que las cosas sean realmente derechas, que no haya deshonestidad, que no haya acciones réprobas en cuanto a una moral que sea probada, que sea realmente conocida, de rectitud, porque cómo se va a tener confianza, por decir, en hombres que de alguna manera viven una vida en descomposición, y sobre todo cuando hay un abuso, vamos a decir, definitivamente hacia personas inofensivas, ¿no? En donde, por ejemplo, el filigrés pues se entrega de lleno en la fe a aceptar y creer, digamos, en su guía espiritual, pues pensando que es un ejemplo de honestidad, ¿no? Y resulta que a final de cuentas, pues es algo que te deja marcado en la vida. Y yo he hablado por qué me meto a este tipo, digamos, de investigaciones. Cuando retrocedo un poco a mi niñez, mi juventud, y encuentro, por decir así, que aquel sacerdote de la colonia Bondojito, allá en México, nunca pensé que fuera a marcar mi vida, mi pensamiento, cuando vi que pues abusó de aquella tía. Yo la miraba muy simpática, muy bonita la tía, y resulta que pues se la quitó al tío y se quedó con la mujer. El tío, cuando yo lo vi en situaciones de desesperación, casi de suicidio, me llamó muchísimo la atención y dije, no puede ser justo este tipo de acciones. Y el pobre hombre realmente murió decepcionado de aquella traición, de aquel guía espiritual. ¿Cuántos miles y miles de estos engendros por allí, digamos, están viviendo, digamos, una doble moral, una doble vida? Y esto es lo repugnante. En el caso tuyo, Javier, como exministro también, digamos, pentecostés, ¿cómo ves este tipo de acciones? Bueno, hermano Rubén, Dios es un Dios de orden y Él siempre ha querido que el hombre sea guiado por su voluntad, pero como ya habías recalcado anteriormente, estos desórdenes, ¿verdad?, que vemos ahora en la sociedad es por la falta de atención a lo que Dios ha dicho en su palabra, de que Él ha establecido algo, pero nosotros como humanos a veces queremos deshacer eso que Dios ha establecido. Y cuando nos alejamos de Dios, he ahí las consecuencias de estos desórdenes, ¿verdad? Y Pablo lo recriminó a todos los feligreses de la iglesia de Roma, ¿verdad? Les dijo, por cuanto ustedes se alejaron de Dios, Dios los entregó a estas bajas pasiones. Así es. Y entonces buscaron cosas que Dios había reprobado. Entonces de aquí vemos ahora la situación de la sociedad actual, como ahora no se ha puesto atención en la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, con respecto a lo sagrado que es el matrimonio y lo establecido por Dios. Entonces tenemos que volver otra vez a retomar lo que Dios ha establecido, es decir, esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? En la sociedad, así en el hombre. Y claro, sabemos que el celibato fue introducido por una institución que tiene miles y miles de años, pero que al mismo tiempo ha roto cualquier voluntad de Dios en el sentido que Él ha establecido esto como sagrado, ¿verdad? Así es. Y se han entregado a cosas muy, muy bajas, ¿verdad? Por no seguir la voluntad de Dios. Estimado Radio Escucha, en este caso, estamos transmitiendo para ustedes su programa Claro y Oscuro. Estamos llegando por las 10:30 en Washington, Maryland, Virginia.
y en la 1590 en Delaware y en Pensilvania. Los temas que estamos abordando, estimado Radio Escucha, son muy necesarios, los trastoquemos con todo respeto, siempre apegados a la verdad. Dentro de nuestra programación no va usted a escuchar que arrojemos una piedra al tejado ajeno, pero no podemos ir en silencio ante una sociedad que demanda, que grita, que busca en estos momentos una palabra de verdad, que está exigiendo realmente una recomposición social en todos los aspectos. Hablamos gubernamentales, civiles, sociales, religiosos, desde cualquier perspectiva que lo veamos. La sociedad actual que está despertando, y sobre todo los jóvenes a través de las redes, tienen esa demanda y están exigiendo que se les hable con la verdad. No podemos entonces ir en silencio tratando de callar, digamos, nuestra conciencia porque no queremos cargar con una responsabilidad que, teniendo el conocimiento de poder exponer este tipo de problema social, nos quedemos, digamos, con la boca cerrada. De ahí que Claro y Oscuro, este programa, deseamos llegue realmente a ustedes y llegan una reflexión juntamente con nosotros de análisis y de conciencia. Quisiéramos darle rienda suelta realmente cuando escuchamos una alabanza muy bonita, entonarla y alabar a Dios, que es digno, pero eso lo estamos reservando para el momento de culto y de adoración. Todo tiene su tiempo, su orden. Ya llegará un momento en que estaremos en un culto de adoración y yo acompañándoles como periodista, veré con alegría cómo ustedes ahí pues tienen una algarabería glorificando a Dios, cantando alabanzas, pero hay un momento de reflexión y Claro y Oscuro quiere a ustedes ofrecérselos. Así que les invitamos para que nos sigan, digamos, todavía en la frecuencia. Vamos a ir a un corte por ahí con nuestros técnicos y vamos a regresar con la opinión importante: si la Iglesia acepta o no el divorcio, si el matrimonio es de origen divino y cuál es la opinión del hombre en este aspecto. Regresamos por ahí nuestros técnicos, regresamos en un momento. Claro y Oscuro, un programa de análisis y reflexión. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Claro y Oscuro. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Estamos de regreso, estimados radioescuchas. Vuelvo a repetir cuánta alegría nos da que estén con nosotros a través de esta señal. Créame, tenga confianza que cada uno de los temas que presentaremos van a ser de mucha edificación desde el punto de vista que usted los quiera ver. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es con la palabra de verdad, sin llevar ninguna ventaja, lucro o cualquier otra situación que nos pueda, digamos, favorecer en lo personal. No, solamente
queremos compartir con usted de gracia lo que de gracia se ha recibido. Como periodista puedo decir realmente, tras la investigación de algunas de las religiones y de algunos de los conceptos, digamos, de ministerio, el por qué esta descomposición social en la que estamos, digamos, enfrentando, tuvo necesidad de reglas establecidas desde luego por Dios en cuanto al matrimonio. Y se habla de que vivirían en la unión de ser una sola persona. En este punto, vuelvo a repetir, la investigación periodística me lleva, digamos, a conocer sobre los psicólogos, sociólogos y consejeros que imponen sus ideas tomando la incompatibilidad de caracteres o desigualdad, pretendiendo intervenir para dividir o conceder la separación de uno u otro, faltando a lo que viene siendo un mandamiento divino, que es el matrimonio y la unidad de por vida. ¿Por qué sucede esto? En este caso le preguntaría a Ezequiel, ¿por qué sucede que no se sujete el hombre a aceptar esa regla divina? Porque es una regla divina. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Pues, querido auditorio, Dios es muy claro desde un principio. En el libro de Génesis, cuando Dios forma, la tierra estaba en desorden. La tierra estaba en un completo desorden. Cuando Él separa la tierra del agua, cuando Él empieza a ordenar aquel mundo que estaba en desorden, porque Dios es un Dios de orden desde el principio. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, dice muy claro, y dijo Dios, es la palabra de Dios, inmutable desde un principio, no es bueno que el hombre esté solo. Como un principio de regla, que lo que Dios establece para un bien del hombre. ¿Qué dice el predicador? En el libro de Eclesiastés 7:28. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, como un orden, como un Dios de orden. Pero el hombre, ellos se han buscado muchas perversiones. Esto es lo que sucede con la sociedad cuando no hay quien. Hablábamos de los dirigentes que no se apegan a lo que Dios establece, sino que empiezan ellos mismos a crear su propio pensamiento, su propia idea, anteponiendo la voluntad de Dios. Uh-huh. Entonces, es una consecuencia del hombre en sus perversiones que quieren justificar aquellos malos actos. Uh-huh. que Dios establece. Dice en el libro para terminar, así en Mateo 19, versículo 6, así que en lo que Dios establece, así que no son más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Definitivo. Una regla de Dios. No lo separe el hombre. En ese punto vamos cerrando ya el espacio, Efraín. Una institución seria, responsable, que trata de conservar la originalidad del evangelio, digamos, del primer siglo, lo que establece Jesucristo, no da opciones como para llegar a ese punto de separación, por un lado, y por otro lado de corrupción o desviación sexual, cometiendo actos, digamos, realmente inmorales, sobre todo en los que quieren un ministerio dentro de cualquier institución religiosa. Tu opinión ya para ir cerrando. Bueno, Rubén, para concluir, ¿verdad?, lo que hemos tomado este tema tan importante, la iglesia del Señor está sujeta, y lo dice muy claro el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, así como la iglesia está sujeta
a Cristo, así también la mujer debe de estar sujeta al marido, como una forma de ir paralela a lo que es la sujeción. El que rebasa, el que transgrede, el que ignora esto establecido por Cristo de la sujeción, pues definitivamente vive a su arbitrio, a su antojo, y se va corrompiendo. Así es. Van de mal en peor. Les agradezco muchísimo, Abraham, desde luego Ezequiel, Javier y Efraín, les agradezco mucho su presencia en este programa. Concluimos con esto. Cualquier mea culpa, cualquier golpe de pecho que pudiera dar un líder religioso para poder justificar la mala acción de sus ministros,